me llamo Kai, a los 31 años, dirijo una empresa de tecnología muy exitosa de la que mi familia no sabe absolutamente nada. Cuando decidí regresar a casa para celebrar mi cumpleaños número 32, pensé que me esperarían con una pequeña reunión, quizá un pastel hecho en casa. En lugar de eso, mi mamá me miró desde el lado opuesto de nuestra mesa de cocina, ya gastada por los años, y me dijo: tuvimos que cancelar tu cena de cumpleaños. Necesitamos el dinero para el viaje a Europa de tu hermana, Sofía. Ese viejo sentimiento de ser siempre la segunda opción volvió a clavarse en mí, pero ellos no tenían idea de en qué se había convertido mi vida. 2 días después, mientras cenábamos, sonó mi teléfono. No sabía que esa llamada cambiaría todo. Antes de continuar con mi historia, dime desde dónde me estás viendo y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia. Crecí en Oakwood, California, un pueblito con más árboles que semáforos. Siempre fui la rara de la familia. Nuestra casa era modesta, pero acogedora, la pintura azul ya se estaba despintando y el columpio del porche rechinaba con cada empujón suave. Mi papá, Tomás, ahora un ingeniero jubilado, pasaba los fines de semana arreglando coches viejos en el garaje. Mi mamá, Laura, que enseñó 3er grado en la primaria del pueblo por más de 30 años, llenaba la casa con el aroma de galletas recién horneadas y su costumbre de tararear bajito. Y luego estaba mi hermana Sofía, 5 años menor que yo y la indiscutible estrella de nuestra familia. Desde que aprendió a caminar, conquistaba a todos con su encanto natural y su talento. Recitales de ballet, campeonatos de fútbol, torneos de debate. Sofía coleccionaba logros como otros niños coleccionaban estampas. La repisa de la sala apenas soportaba el peso de sus trofeos y medallas, mientras que mis diplomas y reconocimientos casi siempre terminaban guardados en un cajón. Sofía tiene un talento natural, decía mi mamá en las reuniones de la iglesia. Y Kai, bueno, ella trabaja muy duro. El mensaje oculto siempre era claro. Sofía nació con dones, mientras que yo solo compensaba con esfuerzo. Tenía 8 años cuando llevé a casa mi primer examen perfecto de ortografía. Mi papá lo miró de reojo y dijo: bien hecho, chamaca, antes de volver a su periódico. Esa misma tarde, Sofía, que apenas tenía 3 años, apiló unos bloques en lo que mis padres consideraron un patrón excepcionalmente avanzado, y con eso se ganó un helado y una lluvia de elogios. Ese patrón se repitió durante toda mi infancia. Mis 10 eran esperados, no celebrados. Cuando entraba al cuadro de honor cada año en la preparatoria, mi mamá solo asentía y decía: eso pasa cuando estudias. Mientras tanto, cuando Sofía sacó su primer BI, nuestros papás la llevaron a cenar para festejar su gran avance. El dinero en nuestra casa siempre parecía fluir hacia las actividades de Sofía. Clases privadas de baile, campamentos de fútbol carísimos, trajes a la medida para los torneos de debate, nada se le negaba. Cuando yo necesitaba calculadoras científicas o quería asistir a un programa de verano de ciencias, me recordaban amablemente que había que cuidar el presupuesto familiar y me animaban a buscar trabajo de medio tiempo. A los 16 ya trabajaba los fines de semana en la librería del pueblo, guardando cada peso para la universidad. Mis papás habían abierto un fondo universitario para las dos, pero las actividades de Sofía poco a poco habían drenado el mío. Eres tan responsable con el dinero, Kai, me decía mi mamá, como si mi frugalidad forzada fuera una virtud personal y no una simple necesidad. Mis cumpleaños se volvieron ejercicios predecibles de decepción. Mi cena de 16 años fue cancelada porque coincidía con la competencia regional de danza de Sofía. Mi cumpleaños 18 lo recordaron 2 días después, con una tarjeta comprada al aventón y un billete de $20. Para mis 21, ya había dejado de esperar cualquier cosa. La dinámica entre Sofía y yo era complicada. Ella no era malintencionada, simplemente estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Y aunque me dolía la desigualdad, nunca pude resentirla de verdad. Al final, era mi hermana menor. A veces, en esos raros momentos de calma cuando mis papás no estaban cerca, compartíamos secretos y nos reíamos juntas como hermanas normales. Pero esos instantes se fueron volviendo cada vez más escasos conforme crecimos. Mi papá, Tomás, ya entrando en sus 60s, con el cabello entrecano y las manos endurecidas por los años, siempre fue un hombre de pocas palabras.
Su manera de demostrar cariño era a través de actos prácticos: arreglarme el carro antes de que me fuera a la universidad, instalar repisas en mi cuarto de niña. Pero sus ojos brillaban distinto cuando Sofía entraba a la habitación. Entonces sí encontraba la voz para preguntarle por su día, por sus amigos, por sus sueños. Mi mamá, Laura, siempre con prisa y los lentes de lectura sobre la cabeza, administraba a la familia con una eficiencia casi militar. Llevaba las agendas de todos, preparaba comidas balanceadas y mantenía la casa impecable. Sin embargo, esa organización parecía desmoronarse cuando se trataba de mis logros o mis gustos. Recordaba el color favorito de Sofía de cada año de su vida, pero a mí solía comprarme regalos en tonos que nunca me habían gustado. Sofía, que ahora tenía 25 años, con el cabello rubio de mi madre y la postura segura de mi padre, jamás había sabido lo que era realmente batallar. Su camino siempre estuvo allanado por la atención y los recursos de nuestros papás. Después de la universidad que mis padres pagaron completamente, decidió convertirse en instructora de yoga. Necesito encontrar mi yo auténtico, explicó, mientras mis papás asentían comprensivos. Nadie mencionó el título en negocios que les había costado miles de dólares. Cuando me gradué de la universidad con honores en ciencias de la computación, recibí una tarjeta de felicitación de mi familia, que no pudo asistir porque Sofía tenía una presentación de danza. Me quedé sola después de la ceremonia, viendo cómo los demás graduados eran rodeados por sus familiares que aplaudían y gritaban de alegría. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría mi vida, construiría un éxito tan grande, tan innegable, que incluso mi propia familia tendría que reconocerlo. Empaqué mis pocas pertenencias en mi carro usado y manejé hasta San Francisco sin mirar atrás. La distancia entre Oakwood y San Francisco eran solo unos cientos de millas, pero emocionalmente estaba cruzando un océano. Mi camino hacia el éxito comenzó en un pequeño estudio en San Francisco que costaba más que la hipoteca de mis padres. Con mi título en computación y mi determinación como únicas armas, conseguí un puesto de programadora junior en una empresa de tecnología mediana. Trabajaba 14 horas al día, me ofrecía como voluntaria para cada proyecto que nadie quería y pasaba los fines de semana aprendiendo nuevos lenguajes de programación, mientras mis compañeros exploraban la vida nocturna de la ciudad. Durante esos primeros años llamaba a casa todos los domingos. Las conversaciones seguían siempre el mismo guión. Mis papás me contaban con lujo de detalle los últimos logros de Sofía. Me hacían un par de preguntas rápidas sobre mi trabajito y luego se despedían con prisa porque tenían algo más importante que atender. Nunca corregí su idea de que yo era solo una pieza reemplazable dentro de una gran empresa. Algo dentro de mí quería demostrarme primero, antes de revelar la verdad. En menos de 2 años me ascendieron a desarrolladora senior y luego a líder de equipo. Para el 3er año ya estaba dirigiendo la división más rentable de la compañía. Pero pronto la escalera corporativa comenzó a sentirse demasiado estrecha para mis ambiciones. Tenía ideas que podían revolucionar la tecnología educativa, ideas que mis jefes eran demasiado cautelosos para intentar. Así que, a los 26 años, tomé el mayor riesgo de mi vida. Retiré mis modestos ahorros, conseguí un pequeño préstamo empresarial y fundé Novatech. Nuestra misión era desarrollar sistemas de inteligencia artificial capaces de adaptarse al estilo de aprendizaje de cada estudiante, haciendo que la educación de calidad fuera accesible para todos, sin importar sus recursos o el lugar donde vivieran. Los primeros meses fueron aterradores. La mayoría de las noches cenaba sopa instantánea y dormía en un colchón inflable dentro de nuestra diminuta oficina. El gran avance llegó 18 meses después. Nuestra plataforma de aprendizaje adaptativo llamó la atención de un inversionista importante del sector tecnológico, tras un programa piloto exitoso en 3 escuelas públicas de zonas marginadas. Los puntajes académicos subieron un 30%. La satisfacción de los maestros mejoró y la participación de los alumnos se duplicó. El inversionista ofreció $5 millones a cambio del 20% de la empresa. Esa inversión lo cambió todo. Me mudé de mi departamento estrecho a un condominio amplio en Pacific Heights, con vistas panorámicas al puente Golden Gate. La empresa también se mudó a unas oficinas modernas en el distrito financiero, equipadas con todos los lujos típicos de una startup: café frío en dispensador, estaciones ergonómicas y hasta un jardín en la azotea. Pero la adición más valiosa a mi vida fue Jessica,
la asistente ejecutiva que contraté para manejar mi cada vez más complicada agenda. Jessica, con sus impecables habilidades de organización y su calma inquebrantable, se volvió indispensable en poco tiempo. Más que una asistente, se convirtió en mi confidente y en lo más parecido a una amiga que me había permitido tener en años. Ella sabía cuándo insistirme para descansar, cuándo pedirme mi comida tailandesa favorita en las noches de trabajo intenso y cómo reprogramar reuniones de manera diplomática cuando yo necesitaba espacio creativo. Ella también era la única persona que conocía a fondo la complicada relación que tenía con mi familia. «¿Tus papás no tienen idea de que eres una CEO millonaria?», me preguntó incrédula después de escuchar una llamada particularmente fría con mi mamá. Me encogí de hombros. Ellos creen que trabajo en una oficina haciendo algo con computadoras. Nunca los he corregido. Jessica negó con la cabeza. Ese bono navideño que les mandaste el año pasado fue más de lo que muchas personas ganan en 12 meses. Les dije que era un regalo navideño de la empresa para las familias de los empleados, expliqué. La verdad era que mis papás nunca habían preguntado por detalles de mi carrera. En nuestras breves conversaciones telefónicas se conformaban con mis vagas referencias a que todo iba bien en el trabajo. Antes de lanzarse emocionados a contarme sobre la nueva certificación de yoga de Sofía o sus planes de viaje. Después de tantos años sintiéndome invisible, había dejado de intentar ser vista. Pero mi perfil profesional ya era cada vez más difícil de ocultar. El mes pasado aparecí en la lista de 30 menores de 30 de Forbes. Novatech ya tenía 150 empleados y nuestro software educativo se aplicaba en más de 500 escuelas en todo el país. Y apenas la semana pasada firmamos un contrato de $40 millones con uno de los distritos escolares más grandes de Estados Unidos. Un acuerdo que llevaría nuestra tecnología de aprendizaje adaptativo a casi 1 millón de estudiantes. El éxito me trajo una mezcla extraña de validación y vacío. Había logrado todo lo que me propuse profesionalmente, pero el reconocimiento personal que tanto había anhelado de mi familia seguía siendo inalcanzable, en gran parte porque nunca les di la oportunidad de reconocerlo. Al acercarse mi cumpleaños número 32, me descubrí mirando fijamente la foto sobre mi escritorio, la única foto familiar que tenía a la vista. Había sido tomada en la graduación de preparatoria de Sofía, todos sonriendo bajo el sol de California. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. Tal vez había llegado el momento de cerrar la distancia que yo misma había ayudado a crear. Por impulso, llamé a mi mamá y le dije que quería ir a casa el fin de semana de mi cumpleaños. Su sorpresa fue evidente, pero enseguida se recompuso. Claro, mi amor, nos encantaría verte. Le pedí a Jessica que despejara mi agenda y rechacé su ofrecimiento de organizar un jet privado. Voy a manejar, insistí, sintiendo la necesidad de hacer ese viaje de una forma que me conectara con mi pasado. Solo una visita normal a casa. Jessica me miró con escepticismo, pero asintió. ¿Quieres que mande alguno de tus regalos de cumpleaños a la casa de tus papás? Me reí al imaginar los obsequios extravagantes de mis empleados llegando a la modesta casa de mis padres. Definitivamente no. Para ellos sigo siendo una empleada de oficina que apenas alcanza a pagar la renta en San Francisco. Mientras hacía mi maleta de fin de semana, escogí deliberadamente ropa sencilla en lugar de mi guardarropa de diseñador. Me pregunté si estaba cometiendo un error. Parte de mí quería llegar envuelta en el brillo de mi éxito, obligándolos a reconocer lo que había logrado. Pero otra parte, quizá la más sensata, sabía que una verdadera reconciliación no podía construirse sobre el resentimiento ni la revancha. Decidí enfrentar ese fin de semana con el corazón abierto. Tal vez este cumpleaños sería diferente. Tal vez, después de tantos años, mi familia por fin me vería. El viaje en carretera de 5 horas, de San Francisco a Oakwood, me dio tiempo de sobra para ensayar una y otra vez distintos escenarios en mi cabeza. ¿Notarían mis papás los sutiles cambios que el éxito había traído conmigo? Mi postura más segura, la calidad de mi ropa sencilla, las arrugas de preocupación que la estabilidad económica había borrado. ¿Sofía y yo encontraríamos un punto en común ahora como adultas? Había rentado deliberadamente un sedán modesto en lugar de manejar mi Tesla. Quería que las revelaciones llegaran poco a poco, no anunciarlas de golpe. Oakwood se veía más pequeño de lo que recordaba. La calle principal todavía tenía la ferretería de Wilson,
el diner de Patty y la panadería Sunshine, aunque ahora estaban mezclados con cadenas de cafeterías y tiendas de celulares. Pasé frente a mi antigua preparatoria, frente a la librería donde trabajé los fines de semana, y finalmente doblé en Maple Street, donde mi casa de la infancia me esperaba. Se veía exactamente igual, aunque de algún modo más pequeña. Mi mamá abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Su rostro se iluminó con una sonrisa que, por un momento, me hizo cuestionar mis resentimientos. Exclamó, jalándome hacia un abrazo que olía a su familiar perfume de lavanda. Déjame verte. Me sostuvo a la distancia, recorriéndome con la mirada en ese modo tan maternal que me hacía sentir al mismo tiempo querida y evaluada. La vida en la ciudad te sienta bien. Detrás de ella apareció mi papá, más encorvado, el cabello más ralo de lo que recordaba. Ahí está mi niña, dijo, dándome un abrazo de lado algo torpe. Había cambiado su ropa de taller por una camisa limpia de botones. Su forma de arreglarse para mi llegada. La casa estaba tal cual la recordaba, el mismo sillón floreado ya descolorido, los mismos paisajes enmarcados en las paredes y las mismas fotos familiares donde los logros de Sofía ocupaban siempre el lugar principal. La única adición notable en la casa era un gran corcho lleno de postales y folletos con imágenes de monumentos europeos. Un vision board para la próxima aventura de Sofía. Sofía llegará pronto, dijo mi mamá, guiándome hacia la cocina, donde algo delicioso burbujeaba en la estufa. Ha estado tan emocionada por verte. Solo tenía que terminar de dar su clase de yoga de la tarde. La ayudé a preparar la cena, cayendo de nuevo en nuestra vieja rutina, ella dando instrucciones y yo obedeciendo. Mientras picaba verduras, me fue contando los últimos chismes del vecindario, las actividades de la iglesia y, por supuesto, los más recientes logros de Sofía. El mes pasado la hicieron instructora principal en el estudio de yoga, dijo con orgullo. Nunca ascienden a nadie tan rápido, pero ya sabes cómo es Sofía, tiene ese don especial con la gente. Asentí, preguntándome si mi mamá sabía que yo ahora dirigía juntas con inversionistas multimillonarios. Qué bien, respondí simplemente. Siempre fue buena para enseñar. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina, supuestamente leyendo el periódico, aunque de vez en cuando levantaba la vista para observarme con una expresión que no lograba descifrar. ¿Cómo va el trabajo de computadoras?, preguntó al fin, aprovechando una pausa en el monólogo de mi mamá. Va bien, contesté con mi respuesta de siempre. Ocupado, pero bien. ¿Y si estás ganando algo decente?, insistió, sorprendiéndome con su interés. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe y la voz de Sofía llenó la casa. Ya llegué. ¿Dónde está la cumpleañera? Sofía entró a la cocina como un torbellino de cabello rubio y energía atlética. A sus 25 años parecía modelo de catálogo de ropa deportiva, con su cuerpo tonificado y sus costosos conjuntos athleisure. Chilló emocionada, abrazándome con verdadero entusiasmo. Te ves increíble. San Francisco debe tener magia de la buena. La cena fue animada, dominada por las descripciones entusiastas de Sofía sobre sus clases de yoga, su reciente excursión a Sedona y, sobre todo, su inminente aventura europea. He estado manifestando este viaje por años, explicó con los ojos brillantes. 3 meses recorriendo 7 países con mi mochila. Va a ser absolutamente transformador. Sofía ha estado ahorrando, añadió mi mamá, aunque su rápida mirada hacia mi papá sugería lo contrario. Bueno, tratando de ahorrar, corrigió Sofía con una risa nerviosa. Dar clases de yoga es muy satisfactorio espiritualmente, pero no precisamente rentable. Mamá y papá me están ayudando con los boletos de avión. Mi papá carraspeó. Hablando de finanzas, dijo, sin llegar a mirarme directamente. Tu madre y yo necesitamos hablar contigo sobre tu cena de cumpleaños. Mi mamá extendió la mano sobre la mesa para darme una palmadita. Originalmente habíamos planeado una bonita celebración en Romanos para mañana, por tu cumpleaños. Hicimos la reservación desde hace meses. Recordé Romanos, el restaurante más elegante de Oakwood, donde habíamos celebrado la graduación de preparatoria de Sofía. Mi corazón se calentó al pensar que habían planeado algo especial para mí. Pero tuvimos que cancelar la reservación, continuó mi mamá con voz apenada, aunque firme.
Necesitamos poner ese dinero en los boletos de avión de Sofía. Los precios no dejan de subir, y si no los compramos ya, quizá no consiga las fechas que necesita para su retiro de yoga en Bali. El calor que había sentido en el pecho se desvaneció, reemplazado por ese peso frío y familiar. Ya veo, alcancé a decir. Pensamos que podríamos hacer algo más sencillo mañana, agregó mi papá rápidamente. Tal vez pedir una pizza. Sofía, al menos, tuvo la decencia de verse un poco incómoda. Les dije que podíamos posponer mi viaje, pero las fechas del retiro ya están fijas, y es una oportunidad única en la vida para mi desarrollo profesional. Mi mamá asintió con entusiasmo. Exactamente. Entiéndelo, K. Tú ya tienes un trabajo estable, pero Sofía está en un punto crucial de su carrera. Estas conexiones podrían realmente ponerla en el mapa como instructora de yoga. Yo miré sus rostros expectantes. La preocupación práctica de mi madre. La incomodidad de mi padre. La emoción apenas disimulada de Sofía por su viaje. Después de tantos años, nada había cambiado. Yo seguía siendo la responsable, la que debía entender, hacerse a un lado, necesitar menos. Tragué el nudo que me subía a la garganta y forcé una sonrisa. Claro, lo entiendo. La pizza suena bien. El alivio se reflejó de inmediato en los rostros de mis padres. Mi mamá comenzó a explicar que Pizzería hacía la mejor masa sin gluten para el sistema sensible de Sofía, mientras mi papá se escondía otra vez detrás de su periódico. Así, de un momento a otro, mi cumpleaños número 32 quedó rebajado y olvidado. Me quedé en silencio, moviendo la comida en el plato, luchando contra las ganas de decir que yo podría comprar el restaurante entero si quisiera, y con mayor razón pagar una simple cena de cumpleaños. Pero una parte terca dentro de mí deseaba que me valoraran sin necesidad de saber en lo que me había convertido. Que vieran a Kai, la hija, no a Kai, la CEO exitosa. Mientras escuchaba a Sofía detallar cada parada de su itinerario europeo, me pregunté por qué había regresado a casa. Una parte infantil de mí había esperado que esta vez todo fuera diferente. Pero ahí estaba, con 31 años, con logros que superaban mis propios sueños, y aún invisible en la mesa de mi propia familia. La mañana siguiente no trajo ninguna mejora. Mi mamá había olvidado comprar café que yo pudiera tomar, recordando únicamente que Sofía evitaba la cafeína. Caminé hasta la cafetería del pueblo por mi dosis esencial de la mañana. Al volver, la casa estaba llena de actividad, pero nada tenía que ver conmigo ni con mi cumpleaños. Mi mamá ayudaba a Sofía a organizar sus documentos de viaje, mientras mi papá investigaba adaptadores de corriente europeos en Internet. Oye, cariño, ¿te importaría ir a la tienda?, me pidió mi mamá sin levantar la vista del pasaporte de Sofía. Necesitamos ingredientes para la cena de esta noche y de verdad no puedo dejar esto ahora. Acepté, tragándome la decepción. Incluso en mi cumpleaños, yo era solo una nota al margen. Útil, principalmente, para los mandados. Mientras conducía hacia el supermercado en el carro rentado, revisé mi celular y encontré decenas de mensajes de cumpleaños de mis empleados y colegas de negocios. Jessica me había mandado una foto del enorme pastel que me esperaba en la oficina de San Francisco junto con un mensaje. Te extrañamos, jefa. Avísame si necesitas una extracción de emergencia del tiempo familiar. El contraste entre mis dos mundos nunca había sido tan evidente. En San Francisco, era valorada, respetada, incluso admirada. En Oakwood, solo era Kai, confiable, sin brillo, la hija que sin duda podía entender por qué su cena de cumpleaños debía sacrificarse por las aventuras de su hermana. Esa noche nos reunimos de nuevo alrededor de la mesa del comedor. Mi madre había pedido la pizza como lo prometió. Recordó las preferencias alimenticias de Sofía, pero olvidó que yo siempre había detestado los champiñones, que cubrían media pizza. Mi padre apareció con un pastelito de supermercado que, para colmo, traía mal escrito mi nombre. Nadie se molestó en corregir el error. Entonces, dijo mi papá mientras comíamos, cuéntanos más de ese trabajo de computadoras tuyo. ¿Sigues en la misma empresa? La pregunta era una oportunidad perfecta para por fin decir la verdad. Pero algo me detuvo. Sigo en lo de tecnología, respondí con evasivas. Las cosas van bien. Qué bueno,
Hija, comentó mi madre distraídamente, antes de girar la conversación hacia Sofía. Ahora, sobre tu vuelo de conexión en Londres. Sofía comenzó otra vez con un relato minucioso de sus planes de viaje, incluyendo descripciones de las fotos para Instagram que pensaba tomar en cada lugar. Mis papás le escuchaban embelesados, haciéndole preguntas y dándole sugerencias. Estoy pensando en abrir un blog de viajes, anunció Sofía con entusiasmo. Tal vez hasta lo pueda monetizar si consigo suficientes seguidores. Podría ser el inicio de mi marca personal como influencer global de yoga. Esa es una idea maravillosa, exclamó mi madre. Siempre has sido tan fotogénica y creativa. Mi padre asintió orgulloso. Nuestra Sofía, la emprendedora. Casi me atraganté con la pizza. Quise contarle sobre las 3 patentes que tenía a mi nombre, sobre la empresa que había levantado desde cero, sobre la tecnología educativa que ya estaba cambiando la vida de miles de estudiantes. Quise decirles que no era solo una emprendedora, sino alguien que creaba oportunidades para otros. En lugar de eso, tomé mi vaso de agua y guardé silencio. ¿No hiciste tú algo con una página web alguna vez?, preguntó mi madre, frunciendo el ceño en un vago intento de recordar. Antes de que pudiera responder, mi celular sonó. En la pantalla aparecía el código de Jessica, llamada importante que no debía ignorar. En circunstancias normales, me hubiera disculpado para contestar en privado, pero mi madre agitó la mano con desdén. Adelante, hija, contesta. Sabemos que tu oficinita seguramente te necesita. Hasta en tu cumpleaños, dijo mi madre con un tono condescendiente que me hizo poner la llamada en altavoz. Hola. La voz de Jessica, eficiente y profesional, llenó el comedor. Jefa, lamento interrumpir tu tiempo con la familia, pero quería confirmar los detalles para la próxima semana. Tu jet privado está programado para el martes a las 7 de la mañana rumbo a París, para la reunión con el ministro de Educación. ¿Quieres que reserve la suite habitual en el Amarise o prefieres el Península esta vez? El silencio que siguió fue absoluto. El tenedor de mi papá se le resbaló de los dedos y cayó con estrépito en el plato. Mi mamá se quedó congelada con la copa de vino a medio camino hacia los labios. Sofía abrió la boca, pero no alcanzó a terminar la frase que estaba diciendo. Yo me quedé mirando el teléfono, igual de impactada. Jessica y yo no teníamos ninguna reunión en París programada. Y aunque la empresa de vez en cuando contrataba vuelos privados para viajes internacionales, jamás había escuchado de este en particular. Jessica, dije con cuidado, creo que debe haber una confusión con mi agenda. Oh. Jessica sonaba nerviosa, algo muy raro en ella, siempre tan serena. Lo siento mucho, señorita Reynolds. Acabo de ver el correo de la delegación francesa, continuó Jessica. Han solicitado específicamente que tú presentes en persona el plan de implementación educativa. La Junta consideró que rentar el jet sería lo más eficiente, dado tu apretado itinerario de la próxima semana. ¿Quieres que les diga que no estás disponible? 3 pares de ojos me observaban, incrédulos. Respiré hondo, reconociendo que había llegado el momento de la verdad, aunque de una forma que jamás hubiera esperado. Por favor, diles que necesito revisar los materiales antes de confirmar, respondí, tratando de mantener mi tono profesional a pesar de que el corazón me latía con fuerza. Y, Jessica, mañana hablamos sobre los arreglos del viaje. Por supuesto, jefa. Otra vez, disculpa la interrupción. ¡Feliz cumpleaños! Colgué la llamada. El comedor permaneció congelado, como una fotografía. Mi papá fue el primero en romper el silencio. ¿Jet privado?, preguntó, apenas en un susurro. ¿París? ¿Jefa? Miré sus rostros de asombro y comprendí que ya no había marcha atrás. He querido contarles algo sobre mi trabajo en PC. ¿Qué haces exactamente?, insistió mi padre, con una dureza poco común en su voz. El crucigrama que había estado resolviendo a medias yacía olvidado junto a su plato. Respiré profundo otra vez. No era así como había imaginado revelar mi éxito, pero quizá no existía una manera perfecta. Soy la fundadora y directora general de Novatech. Desarrollamos sistemas de inteligencia artificial para aplicaciones educativas. El ceño de mi madre se frunció con desconcierto. Pero nos dijiste que trabajabas en una empresa de tecnología,
en una oficina. Si trabajo en una empresa de tecnología, en una oficina, respondí con cuidado. Pero no trabajo para alguien más. La empresa es mía. La fundé desde cero hace 6 años. Sofía soltó una risita incrédula. ¿Cómo? ¿Tú eres dueña de una empresa que tiene jets privados? No tenemos jets, aclaré. Los rentamos cuando es necesario para negocios internacionales. Pero sí, Novatech es un jugador importante en el campo de la tecnología educativa. Actualmente tenemos contratos con más de 500 escuelas en todo el país y estamos expandiéndonos a nivel internacional. Mi papá se inclinó hacia adelante, su mente de ingeniero intentando procesar los detalles prácticos. ¿Cuántos empleados tienes? Al último conteo, 150. Probablemente sumaremos otros 50 después de implementar nuestro nuevo contrato. Y tú eres la jefa, dijo mi madre despacio, como si estuviera probando el concepto. ¿La jefa real de toda esa gente? Asentí, observando cómo la comprensión se dibujaba poco a poco en sus rostros. La expresión de mi madre cambió de la confusión a algo más complejo, una mezcla de orgullo, incomodidad y quizá un toque de defensiva. ¿Por qué no nos lo habías dicho?, preguntó, con un filo en la voz que sugería que, de alguna manera, yo los había engañado. Cuando se los hubiera dicho, pregunté en voz baja. Nuestras llamadas duran, 10 minutos a lo mucho, y casi siempre son sobre los últimos logros de Sofía. Nunca me han preguntado de verdad sobre mi trabajo, más allá de si sigo en el mismo empleo. Mi papá se estremeció levemente y bajó la mirada hacia la mesa. Sofía se movió incómoda en su asiento. Siempre te preguntamos cómo va el trabajo, protestó mi mamá. Tú siempre dices bien o ocupada, pero bien. ¿Cómo íbamos a saber que estabas dirigiendo una empresa grande e importante? Novatech salió en Forbes el mes pasado, respondí, sin poder ocultar un dejo de dolor en mi voz. Nuestra plataforma educativa recibió un premio nacional de innovación el año pasado. Si alguna vez hubieran buscado mi nombre en Google, habrían visto decenas de artículos y entrevistas. El rostro de mi papá reflejaba un golpe genuino, se veía verdaderamente afectado. No teníamos idea, K murmuró. Ese es justo el punto, papá. Nunca se detuvieron a mirar. Nunca imaginaron que yo pudiera estar haciendo algo digno de mención. El mentón de mi madre se alzó con gesto defensivo. Eso no es justo. Siempre hemos apoyado tu carrera. ¿De verdad?, pregunté con suavidad, pero con firmeza. ¿Cuándo fue la última vez que me hicieron una pregunta específica sobre mi trabajo? Cuando Sofía decidió ser instructora de yoga, ustedes investigaron todo sobre las certificaciones, saben los nombres de sus posturas favoritas y hasta su horario en el estudio. ¿Saben el nombre de mi empresa antes de esta noche? ¿Saben lo que realmente hace nuestro software?, pregunté. Mi mamá abrió la boca para contestar, pero la cerró de nuevo, con una expresión de conflicto en el rostro. Sofía, que había estado inusualmente callada, de pronto habló. O sea que ahora eres rica, ¿no? ¿De eso se trata? Viniste a presumir qué tan exitosa eres comparada con el resto de nosotros. Su tono llevaba una acusación que me caló hondo. No, Sofía. Vine con la esperanza de reconectarme con mi familia. Deliberadamente minimicé mis logros porque quería que me vieran por quien soy, no por lo que he conseguido. Pues ahora nos lo estás restregando en la cara, replicó ella, con los ojos encendidos. Haciéndonos sentir mal por cancelar una reservación de cena cuando, según esto, podrías comprar el restaurante entero. Yo no planeé que Jessica llamara, respondí, manteniendo la voz firme. Pero sí duele que, después de tantos años, mi cumpleaños siga siendo lo primero en sacrificarse. Duele que todos hayan asumido que yo entendería y lo aceptaría sin cuestionar, porque eso es lo que siempre he hecho. Mi papá carraspeó. Nunca quisimos hacerte sentir menos importante. Solo pensamos que Sofía necesitaba más el apoyo, lo interrumpí. Siempre lo han pensado. Y tal vez era cierto cuando éramos niñas, pero hoy cumplo 32 años y todavía me tratan como si mis sentimientos y mis logros importaran menos. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. También estamos orgullosos de ti, K. Siempre hemos estado orgullosos de lo responsable e independiente que eres.
Ese es justamente el problema, mamá. Están orgullosos de que no los necesite, de que nunca dé problemas ni haga exigencias. Valoran más mi ausencia que mi presencia. Sofía empujó la silla hacia atrás bruscamente y se levantó de la mesa. Esto es ridículo, soltó Sofía. Te desapareces en San Francisco, casi no nos buscas, escondes toda tu vida de nosotros, y luego nos culpas por no saber nada. Tal vez si hubieras compartido algo real de ti en los últimos 10 años, te conoceríamos mejor. Había suficiente verdad en sus palabras como para hacerme dudar. ¿Acaso me había alejado demasiado? Mi propio dolor me había llevado a construir muros demasiado altos para que mi familia pudiera alcanzarme. Tienes razón, admití, sorprendiendo a Sofía. Dejé de intentar ser vista hace mucho tiempo, pero eso no cambia el hecho de que todos ustedes cancelaron mis planes de cumpleaños por el viaje de Sofía, sin pensarlo 2 veces. Ese patrón ha sido constante toda mi vida. Mi papá se levantó, con el rostro preocupado. Creo que todos necesitamos tiempo para asimilar esto. Lamento lo de tu cena de cumpleaños. Debimos haber encontrado otra solución. Mi mamá se secó las lágrimas. Tal vez todavía podamos llamar a Romanos, ver si tienen mesa disponible esta noche. La sugerencia, aunque bien intencionada, me supo a poco y demasiado tarde. Creo que necesito espacio, dije, poniéndome de pie. Voy a buscar un hotel para pasar la noche. No digas tonterías, protestó mi mamá. Tu cuarto está listo. Necesito pensar, mamá. Y hacer algunas llamadas de trabajo. Agregué la excusa, sintiéndome más segura con ella que con la verdad emocional. Otra vez huyendo, dijo Sofía, cruzándose de brazos. Algunas cosas nunca cambian. Sus palabras dolieron más de lo que imaginaba. ¿Acaso sí estaba huyendo? Tal vez. Pero quedarme ahí me parecía imposible, con décadas de heridas de pronto expuestas y sangrando. Les llamo mañana, dije mientras tomaba mi bolsa y mi celular. Podemos hablar más entonces. Cuando caminé hacia la puerta, mi papá me siguió. Murmuró en voz baja. Lo siento. No solo por la cena, por muchas cosas. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Luego salí hacia el coche rentado, dejando que las lágrimas por fin cayeran una vez que estuve a salvo dentro. Mientras manejaba rumbo al único hotel en Oakwood, un lugar que jamás hubiera podido pagar cuando era niña, me pregunté si acababa de dañar irreparablemente mi relación con mi familia, o si, en cambio, esta dolorosa honestidad podría abrir la puerta a algo mejor. El Oakwood Inn distaba mucho del lujo al que me había acostumbrado, pero su suite presidencial, la única en todo el edificio, me ofrecía la privacidad y el espacio que tanto necesitaba. Tras registrarme, me senté en la orilla de la cama king size y marqué a Jessica. Lo siento muchísimo, empezó ella de inmediato. Malinterpreté por completo tu situación. No es tu culpa, la tranquilicé. De hecho, quizá ya era hora de que se enteraran. No hay ninguna junta en París, confesó, titubeante. Lo inventé en cuanto me di cuenta de mi error. Pensé que podía ayudarte a salir bien librada. A pesar de todo, solté una risa. Bueno, tu capacidad de improvisar es impresionante, pero ahora mi familia cree que viajo en avión privado para reunirme con dignatarios extranjeros. Pues no lo haces, replicó Jessica. El mes pasado fuiste a esa cumbre de educación en Tokio. Eso es distinto, protesté débilmente, y luego suspiré. En realidad, ya no sé qué es verdad. He estado viviendo una doble vida por tanto tiempo. Después de poner a Jessica al tanto del drama familiar y asegurarle que estaría de regreso en la oficina el lunes, me di una larga ducha intentando ordenar mis sentimientos. El dolor seguía ahí. Una vida entera sintiéndome en segundo plano no desaparece en una sola noche. Pero debajo de eso había algo más. Alivio, tal vez. La agotadora farsa había terminado. Dormí sorprendentemente bien y desperté con varios mensajes de texto. Mi mamá había escrito: por favor, ven a desayunar. Necesitamos hablar. El de Sofía era más corto: perdón por lo de anoche. Con un más o menos implícito. Mi papá, nunca muy hábil con la tecnología, simplemente escribió: llámame. En lugar de contestar,
Pedí servicio a la habitación y pasé la mañana poniéndome al día con los correos del trabajo. Alrededor de las 11, tocaron a la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba mi papá, viéndose inseguro y más viejo de lo que recordaba. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado, notando cómo sus ojos se agrandaban al recorrer la suite con la mirada. Bonito lugar, comentó. Aunque supongo que ya estás acostumbrada a algo mejor. Está perfectamente bien, respondí, señalando uno de los sillones junto a la ventana para que se sentara. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Pueblo Chico, me recordó con una ligera sonrisa. Margie, la de la recepción, es prima segunda de tu mamá. Pero no te preocupes, le pedí que guardara el secreto. Tu mamá no sabe que estoy aquí. Nos quedamos en un silencio incómodo por unos momentos, hasta que él volvió a hablar. Te debo una disculpa. Muchas, en realidad. Papá, no tienes que. Él levantó la mano. Por favor, déjame decirlo. Estuve pensando toda la noche en lo que dijiste, sobre cómo hemos tratado diferente a ti y a Sofía. Y tienes razón. Lo hemos hecho. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Cuando naciste, eras una bebé muy seria. Casi no llorabas, dormías toda la noche desde temprano. Alcanzabas cada etapa antes de tiempo. Eras tan capaz, incluso de niña pequeña, jugabas sola, encontrabas cómo resolver las cosas por ti misma. Sonrió con el recuerdo. Y luego llegó Sofía, y era lo contrario. Siempre llorona, demandante, necesitando atención. Nos acostumbramos a poner más energía en ella porque parecía necesitarlo más. Y tú siempre tan autosuficiente. Ser autosuficiente no siempre fue una elección, dije en voz baja. Él asintió, con el rostro marcado por la culpa. Lo sé ahora. Confundimos tu independencia con que no nos necesitabas, cuando en realidad fuimos nosotros quienes te entrenamos a esperar menos de nosotros. Pasó una mano por su cabello cada vez más ralo. Siempre estuve orgulloso de ti, K. Siempre. Pero me doy cuenta de que casi nunca te lo dije. Asumí que lo sabías. A veces necesitaba escucharlo, admití. Necesitaba sentir que mis logros también importaban. Claro que importan, dijo con firmeza. Lo que has logrado es increíble. Pasé la mitad de la noche buscando información sobre tu empresa en Internet. El trabajo que estás haciendo con esos programas educativos es impresionante, K. De verdad, algo revolucionario. El orgullo en su voz aflojó algo que tenía atorado en el pecho. Gracias, papá. Con razón dejaste de compartir cosas con nosotros, continuó. Nunca hicimos espacio para tus logros. Estábamos tan ocupados celebrando las pequeñas victorias de Sofía que dejamos pasar las tuyas, que eran enormes. Platicamos por más de una hora, repasando años de malentendidos y momentos perdidos. Me confesó que siempre había conectado más fácil con la personalidad extrovertida de Sofía, mientras que mi mente analítica le recordaba a su propio padre, un hombre brillante, pero distante, al que siempre le costó trabajo complacer. Yo le compartí que muchas veces interpreté su atención hacia Sofía como una señal de que yo era menos querida, menos digna de su cariño. Eso nunca fue cierto, me aseguró con la voz cargada de emoción. Siempre pensamos que tú eras la que ya lo tenía todo resuelto. Nos preocupábamos más por Sofía porque parecía más frágil. Cuando nuestra conversación ya estaba terminando, mi celular vibró con un mensaje de mi mamá. Por favor, ven a casa. Hice tu pastel de limón favorito. Se lo enseñé a mi papá y sonrió. Ha estado horneando desde el amanecer. Le llama hornear por estrés. La cocina parece que explotó una bomba de harina. También tengo que hablar con ella, reconocí. Él asintió. Y Sofía, dijo mi papá mientras nos preparábamos para salir, ella también está lidiando con todo esto a su manera. Al llegar a la puerta, se detuvo y me miró con seriedad. K, quiero que sepas algo. No solo estoy orgulloso de lo que has logrado. Estoy orgulloso de quién eres, de tu integridad, de tu determinación, de la forma en que construiste algo con verdadero significado en lugar de solo perseguir dinero. Incluso si nunca hubieras fundado esa empresa, seguirías siendo extraordinaria.
Sus palabras, tan esperadas por tantos años, me hicieron llorar. Gracias, papá. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Cuando llegamos a la casa, mi mamá estaba esperando en el porche. Tenía los ojos enrojecidos y se retorcía nerviosamente el mandil entre las manos. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza poco común en ella. Lo siento tanto, susurró contra mi cabello. He sido una pésima madre. No, mamá, la interrumpí, apretándola con fuerza. No una pésima, solo humana. Adentro, mientras comíamos rebanadas de pastel de limón, había recordado que era mi favorito y lo había preparado con esmero. Mi madre compartió su propia perspectiva. Siempre pensé que tú eras la fuerte, explicó. La que podía con todo. Sofía necesitaba tanta seguridad, tanta atención, tú parecías tan capaz, tan segura de ti misma. La verdad es que casi siempre fingía, admití. Aprendí desde temprano que mostrar necesidad o decepción no me llevaba muy lejos. El rostro de mi madre se desmoronó. Hija, nunca quise que te sintieras así. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de Sofía. Entró con cautela, con la seguridad que siempre la caracterizaba, visiblemente apagada. Hola, dijo, quedándose parada en la puerta. ¿Podemos hablar? Mis papás, con discreción, se fueron al patio trasero, dejándonos solas en la sala. Sofía se sentó frente a mí, inquieta, jugando con la orilla de un cojín del sillón, algo poco común en ella. Así que, básicamente eres una magnate de la tecnología, soltó al fin. Sonreí apenas. No diría tanto. Según Google, si lo eres, replicó. Me pasé horas anoche buscando información sobre ti. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? Me tomé un momento para considerar la pregunta. En parte porque nadie lo preguntaba. Y en parte porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que no importara. De que, aunque supieran que había construido algo importante, de todos modos me siguieran viendo como la ca aburrida, responsable. La del segundo plano. Sofía se estremeció. Eso no es justo. No lo es. Ayer me llamaste la cumpleañera, pero, ¿en verdad recordabas que era mi cumpleaños antes de que mamá mencionara la cancelación de la cena? Su silencio fue respuesta suficiente. Mira, continué con un tono más suave, yo tampoco estoy libre de culpa. Me alejé. Guardé secretos. Construí un muro entre mi vida allá y mi vida aquí. Pero, ¿puedes entender por qué? Sofía asintió lentamente. Creo que sí. Y lamento lo de la cena de cumpleaños. Yo debía haber insistido en que mantuvieran la reservación. No se trata de la cena. Respondí despacio. Te digo que no se trata de la cena, sino del patrón, expliqué, de siempre ser yo la que tiene que entender, la que cede, la que necesita menos. Nunca lo había visto así, admitió Sofía. Yo solo pensaba que así era nuestra dinámica. Tú eras la seria, la exitosa. Yo, la libre, la que necesitaba más ayuda. Quizá las dos hemos estado actuando papeles que nos asignaron hace mucho, sugerí. Tal vez las dos necesitamos vernos con más claridad. Sofía tomó mi mano. Me gustaría eso. Y, por cierto, feliz cumpleaños atrasado, hermana. Para que lo sepas, siempre te admiré, incluso cuando toda la atención parecía estar sobre mí. Esa misma noche propuse que fuéramos todos a cenar. No a Romanos, sino a Alios, el restaurante más elegante del pueblo vecino. Mientras disfrutábamos de una comida que costaba más de lo que mis papás solían gastar en una semana de mandado, hablamos con más apertura de la que habíamos tenido en años. Mi mamá me hizo preguntas detalladas sobre Novatech. Mi papá quería entender las innovaciones tecnológicas detrás de nuestra plataforma educativa. Incluso Sofía mostró un interés genuino en mi vida laboral. Deberíamos planear un viaje a San Francisco, sugirió mi mamá. Ver tu oficina, tu casa, entender de verdad tu vida allá. Me encantaría, respondí, y lo decía en serio. Y hablando de viajes, 3 semanas después de aquel cumpleaños revelador, estaba de pie en la terminal privada del Aeropuerto Internacional de San Francisco, mirando las expresiones asombradas de mi familia. Mi papá examinaba el elegante jet privado con la apreciación de ingeniero hacia su diseño.
Mi mamá, nerviosa, apretaba contra el pecho su maleta nueva que yo les había mandado a cada uno en preparación para este viaje. Y Sofía, brincando casi en puntitas, apenas podía contener la emoción. Todavía no puedo creer que hayas hecho esto, dijo por 10ª vez esa mañana. No tenías que hacerlo. Considéralo como recuperar el tiempo perdido, respondí, sonriendo ante su entusiasmo. En lugar de financiar solo la aventura europea de Sofía, había organizado que toda la familia pasara 2 semanas juntos, una en una villa de lujo en la Toscana y otra explorando París. Hospedándonos en el mismísimo Hotel Le Meurice, del que Jessica me había hablado en aquella llamada tan decisiva. Era un plan extravagante, sí, pero después de tantos años de distancia, yo quería tiempo de calidad con ellos, en un escenario donde los viejos patrones no pudieran imponerse tan fácilmente. Las últimas semanas habían traído cambios significativos en la dinámica familiar. Mis papás habían visitado mi departamento en San Francisco, recorrido las oficinas de Novatech y conocido a mi equipo. Verme en mi ambiente profesional segura, respetada, claramente al mando cambió algo fundamental en la forma en que me percibían. Ya no era solo la confiable Kai, la que siempre entendería si sus necesidades quedaban al final. Ahora era Kai Reynolds, CEO e innovadora, una mujer que había construido algo significativo gracias a su visión y determinación. Pero lo más importante era que seguía siendo su hija, no perfecta, no invulnerable, pero digna del mismo cuidado y consideración que siempre le habían dado a Sofía. Nuestras conversaciones se habían vuelto más equilibradas. Mis padres hacían un esfuerzo visible por preguntar sobre mi vida, y, lo más valioso, realmente escuchaban las respuestas. Sofía y yo estábamos construyendo una relación adulta más auténtica, basada en el respeto mutuo y no en los papeles que jugábamos de niñas. La última noche en la Toscana, sentados en la terraza de la villa con vista a los viñedos ondulantes bañados por la luz del atardecer, mi papá levantó su copa de vino para brindar. Por Kai, dijo, con una voz cálida, cargada de orgullo y con un dejo de arrepentimiento por los años perdidos. No solo por este viaje increíble, sino por tener el valor de romper los patrones de nuestra familia. Por mostrarnos quién eres realmente, incluso cuando nosotros tardamos en verlo. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, agregó. Y por perdonarnos nuestra ceguera. Sofía levantó también su copa. Por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. El tintinear de las copas en aquella luz dorada me llenó de una paz que no había sentido en décadas. El dolor no había desaparecido por completo, las heridas profundas rara vez sanan sin dejar cicatrices. Pero en su lugar estaba creciendo algo nuevo, comprensión, perdón, una conexión más honesta. Al día siguiente de volver de Europa, lo sorprendí de nuevo. Esta vez con la noticia de que Novatech abriría una oficina de desarrollo a solo 30 minutos de Oakwood. De todos modos estamos en expansión, les expliqué. Y me he dado cuenta de que quiero estar más cerca de casa. Lo aún más inesperado fue la petición de Sofía, una pasantía en el equipo de marketing. Sigo amando el yoga, aclaró, pero quizá ya es hora de retarme con algo nuevo. Algo en lo que realmente tenga que ganarme mi lugar. Mis papás también estaban cambiando. Mi papá se ofreció como mentor de jóvenes ingenieros en Novatech un día a la semana. Mi mamá inició un programa de lectura en escuelas locales usando nuestro software educativo. Eran pasos pequeños, pero significativos. En cuanto a mí, estaba aprendiendo que el verdadero éxito no podía medirse en contratos firmados ni en ingresos generados. La riqueza que más importaba no estaba en mi cuenta bancaria, sino en estas conexiones renovadas, en ser vista y aceptada plenamente por las personas que me habían conocido toda la vida. El camino hacia la sanación no era lineal ni sencillo. Viejos hábitos a veces volvían a aparecer. Algunas conversaciones se ponían tensas cuando surgían temas sensibles. Pero lo intentábamos, todos nosotros, por construir algo mejor de lo que habíamos tenido antes. En mi cumpleaños número 33, lo celebramos en Romanos, el mismo restaurante del año anterior. Sin reservaciones canceladas, sin prioridades que eclipsaran la ocasión, solo la familia conectando de verdad. He estado pensando, dijo mi mamá mientras servían el postre, en algo que dijiste aquella noche en que todo cambió, sobre cómo apreciábamos más tu ausencia que tu presencia. Me estremecí un poco al recordar la dureza de mis palabras. Tenías razón, continuó ella. Dimos por sentada tu fortaleza.
Asumimos que necesitabas menos de nosotros solo porque pedías menos. Ese fue nuestro error, no el tuyo. Y el mío fue alejarme en lugar de hablar, reconocí. Todos jugamos nuestro papel en esto. Mi papá tomó mi mano y dijo con firmeza. Lo importante es que ahora estamos escribiendo una nueva historia, juntos. Al mirar sus rostros, ya marcados por los años pero de algún modo recién descubiertos para mí, entendí que el mayor regalo de este último año no había sido el reconocimiento a mis logros ni siquiera sus disculpas por los descuidos del pasado. Había sido esto, la oportunidad de conocerlos y dejarme conocer, de amar y ser amada, no por lo que hacíamos o dábamos, sino simplemente por quienes éramos. El camino de la sanación rara vez se completa del todo, y nuestra familia todavía tenía trabajo por hacer. Pero sentada ahí, en ese restaurante que alguna vez simbolizó rechazo, sentí una profunda sensación de regreso al hogar. No a un lugar físico, sino a la verdad de pertenecer. Lo que empezó con un cumpleaños cancelado y una llamada inesperada se había convertido en algo que jamás imaginé, una segunda oportunidad con mi familia. No perfecta, no sin complicaciones, pero real y valiosa, digna de luchar por ella. ¿Alguna vez has tenido que mostrar una parte de ti que tu familia nunca conocía? ¿Cómo reaccionaron? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale me gusta y suscríbete para escuchar más relatos sobre relaciones familiares, crecimiento personal y el valor de descubrir tu verdadero ser. Recuerda, a veces las confrontaciones más dolorosas nos llevan a las reconciliaciones más hermosas. Gracias por escuchar mi historia. Ojalá encuentres el valor de dejarte ver por completo en tu propia vida.